se vienen planteando en otras charlas, un poco también en la línea de las últimas veces donde la idea es que ustedes también reflexionen y vayamos poniéndole nombre a algunas cosas que se fueron desarrollando en otras oportunidades. Así que bueno, tal vez hagamos un repaso por algunas cosas, pero la idea es implicarse o reflexionar sobre básicamente estas cuestiones, ¿no? De cómo las emociones están interrelacionadas con la vivencia, digamos, de la corporeidad, digamos, y todo lo que tiene que ver también en el caso de el convivir con una enfermedad y cómo eso se resignifica en esos casos, pero bueno, plantear también que las emociones a veces o en ocasiones están en el origen o se puede analizar en cómo operan y cómo intervienen en los inicios de una enfermedad, pero también la importancia desde el otro punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista positivo, de cómo también el estado emocional influye en la evolución de los tratamientos, influye en la experiencia del propio cuerpo, ¿no? Y esto tal vez está sostenido en estas, históricamente, ¿no? En cómo se fue adaptando de acuerdo a diferentes momentos está el concepto de cuerpo, esto que planteaba la doc la semana pasada en relación a cuando se empezó a estudiar esta cuestión de dónde, del cuerpo-mente, ¿no? Dónde arranca, digamos, la cabeza o la mente y dónde el cuerpo, como si fuera fácilmente ubicable, ¿no? O como si hubiera una localización respecto de eso. Así que bueno, se nos ocurrió que esto podía enganchar fácilmente y que sería seguir trabajando sobre estas cuestiones que aparecen como en la vida cotidiana, ¿no? Siempre revelándonos la presencia de las emociones en relación al cuerpo y también, bueno, el lenguaje, que es lo que por ahí quería, o trato siempre de intervenir desde ese lugar, ¿no? De cómo contribuye el lenguaje, en este caso el lenguaje verbal, pero también sabemos que el hacer hace las veces también de lenguaje desde el punto de vista positivo. Bueno, si les parece voy a empezar compartiendo pantalla, arrancamos. Bueno, ¿se ve bien? ¿Me escuchan bien? ¿Les parece que sigamos? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, como la vez pasada, si les parece escribir o si no, bueno, levantan la mano, somos pocos, si no los veo me avisan si quieren intervenir, o al final, o hacemos un corte y vamos viendo, ¿sí? Bueno, entonces la propuesta es repasar un poquito qué son las emociones, ¿no? Esto de definirlas, también darle un encuadre entonces al concepto de cuerpo, y esto que les decía según los momentos históricos y también las disciplinas, cómo repercuten entonces esas emociones en nuestro cuerpo y viceversa, ¿no? Cómo también le da esta interacción. Y entonces algunas reflexiones finales sobre emociones, cuerpo y lenguaje. No recuerdo si lo hablamos en otras oportunidades, tal vez no lo definimos desde este lugar, ¿no? Pero lo importante es que en la misma definición, en el mismo concepto, ya habla de un impulso, el tema de la emoción, ¿no? Esto de remover, agitar, excitar, ¿no? Que muchas veces se manifiesta, digamos, la emoción de esa manera, ¿no? Como algo que altera un equilibrio o altera un orden, ¿no? Y por eso también decimos que las emociones refieren a un estado afectivo intenso, que implica un conjunto de reacciones, y acá, bueno, en la definición se habla de orgánica, yo le pongo un signo de pregunta, ¿no? En el sentido de no cerrarlo solo en esto de las manifestaciones o reacciones orgánicas, que experimenta un individuo en respuesta a ciertos estímulos externos, ¿no? Y también puede
pueden ser internos, pero principalmente frente a un estímulo externo, pero permiten adaptarse a una situación en relación entonces a una persona, a un objeto, a un lugar, ¿no? Bueno, ya está bastante dicho esta cuestión de que en este momento en pandemia, frente a la amenaza, bueno, las emociones se exacerbaron bastante y aparecieron muy presentes, ¿no? Entonces también esto implicó la toma de conciencia. Lo interesante acá es tener en cuenta que es una alteración del ánimo de corta duración, ¿sí? Que es transitoria, y que en general no hay emociones buenas y malas, si bien hablamos en otra oportunidad que hay orientaciones en la psicología que hablan de negativas y positivas, pero es que se refieren a esto de si son placenteras o displacenteras, y lo importante es que todas son susceptibles de ser expresadas, ¿sí? Y se habló todo este tiempo, y en general se habla, ¿no? Como si las emociones fueran controlables, ¿no? O al menos se instala esto del control de las emociones como ¿no? Como una premisa o una preocupación, y sobre todo en este último tiempo también. Pero si nos detenemos un poquito, pensemos qué es el control, ¿no? En general. Y por ahí pensar en esto de que es una sensación de tener una situación bajo dominio, ¿no? Es una creencia en realidad de que podemos tener esa situación bajo dominio. ¿Por qué? Porque esto brinda a la persona, brinda al psiquismo esta sensación de tener una realidad unificada, ¿no? De tener un orden. Pero ¿qué pasa cuando las emociones aparecen, ¿no? Bueno, creer que se pueden dominar o controlar, ¿no? Es algo que aparece. Bueno, aparece una emoción, la controlo o la domino. Pero, bueno, sabemos que aparecen de manera abrupta muchas veces, ¿no? Que irrumpen, que desafían toda la potencialidad psíquica, y en principio, bueno, aparece este desconcierto, ¿no? Como algo muchas veces que no se puede explicar o no se puede de alguna manera prever, ¿no? Aparecen, desconciertan, desordenan. Y bueno, esta realidad que hablábamos como unificada, como esta cosa que genera, digamos, el control, cae y aparece esto que decimos los psicólogos, esta cuestión de que la realidad cae, se desmorona, y en ocasiones, digamos, se ve afectado el cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque es necesario esto de la mediación simbólica, ¿no? Esto de la mediación simbólica sería poder interpretarlo, ¿no? Como poder ponerle un significado, un sentido, ponerlo en palabras, entenderlo, ¿no? Que es lo que muchas veces se da posteriormente. Y en ocasiones, sí, sí, no, Eh, Me parece que es útil el ejemplo de la infancia, en donde somos todo impulsividad y todo emociones que nos mueven a hacer cosas que, bueno, a veces son, digamos, frenadas por el entorno, ¿no? Y esto de lo que decís de ponerle un simbolismo es lo que de alguna manera hace la mamá cuando le dice: uy, chiquito, estás nervioso, mira, respira hondo, tranquilito, vas a ver que se puede, no te excites, no. O sea, la madre le está diciendo qué es lo que le está pasando para que el niño pueda no asustarse ante la emoción y poder, digamos, manejarla. Es sí, importante saber que nadie va a ser un otro de quien es. Lo que sí va aprendiendo, tanto en el hogar como en la primera socialización, que sería el jardín o el colegio, a moderar su emoción y su impulsividad para poder insertarse en la sociedad, ¿no? Que es exacto. de eso de lo que estamos hablando. ¿Cuándo el niño debe, o nosotros personas cuando nos enfermamos, debemos morigerar, o sea, atemperar la emoción? Cuando nos perjudica Ujú. para conectarnos con un otro, o cuando nos produce alguna lesión que no es a propósito, sino que es a pesar nuestro por esa emoción que no podemos manejar.
¿no? Ujú. O sea, este es el ejemplo práctico de lo que estamos diciendo. Sí, que en estos casos esto de la mediación simbólica o el sentido se lo pone la madre al chico, ¿no? En esto de no poder hablar o que empieza a manifestarse de manera pura la emoción, ¿no? Esto del llanto y la madre ponerle un sentido o un significado, ¿no? Aparece desde ese A lugar veces hay mamás hasta que que el no nene saben. pueda hablar. Mm, A veces hay mamás que no saben hacer este proceso porque no mm, lo han hecho consigo mismas. mm. Entonces, por ahí la persona llega a adulto sin haber logrado realizar este trabajo. Ujú. Bien. Bueno, y acá nos adelantamos un poquito, pero es casualmente esto, ¿no? Entender que no se controlan, pero sí se pueden manejar y expresar por diferentes vías. Y esto es lo que venía diciendo la doc, ¿no? Esto de manejar, que para manejar las emociones se necesita también ser capaz de reconocerlas, ¿no? Y también identificar las ajenas. Esto es algo que se puede entrenar y que es lo que hacemos, digamos, en todos estos espacios también, ¿no? Y que para reconocer las emociones, bueno, es necesario esto, ¿no? Escuchar el propio cuerpo, esto de detenerse, ¿no? De vivenciar el momento presente, de poder, bueno, hacer esta introspección, ¿no? Y también conocernos y ver cómo se expresan en nosotros, es todo un trabajo que implica, digamos, poder manejar las emociones y, bueno, como decíamos, también adaptarse socialmente y en el caso, bueno, de tener alguna enfermedad, una experiencia de dolor, también lo vimos en otras oportunidades que es muy beneficioso empezar a conocerse y observarse y poder no controlar u obturar la emoción, pero sí aprender a encauzarla, a manejarla, ¿no? A modularla. Y para ello, bueno, sabemos que hay diferentes herramientas, todas las que damos acá, y bueno, en otras oportunidades hablamos de unas técnicas específicas o de una orientación de cognitivo-conductual, y otras, bueno, también refieren a esto de recurrir al autoconocimiento, la inteligencia emocional, que es un concepto, bueno, que en otro momento si quieren lo vemos, hay un libro muy interesante. Lo importante entonces es entender como premisa que sentir una emoción es innato, pero la forma de reaccionar a ellas no es innato, se aprende, ¿no? Esto es Bueno, fundamental, me parece, es fundamental, como sobre para todo. ponerle ahí, sí. Sí, y para saber que no importa cuándo, en cualquier momento de la vida, se puede iniciar un aprendizaje para manejar mejor el modo en que yo actúo o tramito mis emociones. Mm, Que bueno, nadie puede esperar no tenerlas, pero sí se puede ir empezando a manejar lo que no me sirve, lo que me produce consecuencias desagradables o inadecuadas, ¿no? Y para sí. eso se tiene, o sea, para eso se educa. Ahora, un concepto importante que vos decías al comienzo es que educar no es conocer la causa y listo. Educar es una vez que uno sabe tratar de poner en práctica y exteriorizar socialmente eso que uno aprendió para fijarlo. O sea, es un trabajo. Mi mamá decía que para que un niño entienda hay que decirle 875 veces en distintos momentos la misma cosa hasta que por ahí comienza a verse el resultado. Pero eso pasa con los pacientes, por eso esto que vos decías de que estamos reproduciendo algo que ya se dijo, no importa, porque cada actor lo va a hacer de una manera diferente y el Ujú. concepto, bueno, hay que darle y darle como lo que se cocina a fuego lento para que pueda, ¿no?, finalmente hacerse parte de uno. Sí, acá es interesante esto tal vez para otro momento, bueno, esto del concepto de aprendizaje también, ¿no? Que fue evolucionando, incluso de la educación también, de cómo validar o evaluar que al otro de alguna manera se apropie de ese conocimiento. Ya dejó de ser esta cuestión de una transmisión, ¿no? De un contenido teórico, técnico, y para, bueno, ser esto del aprender y apropiarse de, implicarse, ¿no?
que eso aparece, al final lo puse también en esto, ya que lo comentás, lo digo, pero esta cuestión de que muchas veces los médicos explican a los pacientes, a las personas muchas cosas, pero no es lo mismo la transmisión de ese conocimiento que la internalización por parte del paciente de aquello que dice el médico, ¿no? Entonces, bueno, ahí también se juegan las emociones y lo vamos a ver. Pero bueno, repasando también de cómo se juega en contexto toda esta cuestión, digamos, de las emociones, simplemente hacía un repaso del contexto actual, de todo lo que nos pasó este año, ¿no? Que no es menor, para pensar esto de la interacción, y cómo, digamos, de la interacción de las emociones en relación al cuerpo y al lenguaje, ¿no? Y cómo se dio fuertemente estos factores, ¿no? De estos cambios que yo le digo, bueno, las 3R, en psicología le decimos, no lo digo yo solamente, esto de los cambios de los rituales, ¿no? Las reglas y las rutinas, ¿no? Que fue como el impacto más fuerte, además de todo esto del aislamiento, de la incertidumbre, esta sensación de indefensión y la falta de control, y cómo todo eso interviene desde las variables emocionales, las fisiológicas, y bueno, las 3E del contexto, la cognición y la conducta en relación a esta situación que ya se da, digamos, en el caso de las personas que sufren o padecen dolor crónico, que ya están expuestas a una situación de alerta, digamos, o ¿no? de exacerbación crónica de algunas sensaciones, y que en este caso, bueno, con todo el combo de este año, se visualizó, se observó en el área, en la clínica puntualmente, cómo los síntomas se fueron exacerbando, y también en los casos en los que no había una enfermedad, se fueron manifestando en el cuerpo, y también aparecieron enfermedades psicosomáticas, ¿no? Esto de enfermedades de la piel o cardiovasculares, ¿no? El tema de la caída del pelo, bueno, y esto denota claramente cómo las emociones están relacionadas con el cuerpo y viceversa, ¿no? Bueno, y esto es lo que estaba más o menos contándoles, que también lo vimos en otras oportunidades, y es cómo repercute entonces el estrés en nuestro cuerpo. Sobre todo cuando, digamos, el agente se sostiene en el tiempo y no cesan las primeras 24, 48 horas, que puede ser una situación puntual, una discusión con alguna persona dentro de la casa, o bueno, un accidente, una situación puntual, un imprevisto, ¿no? Bueno, esta reacción, decimos en cadena, se va instalando como resultado, da síntomas físicos y psíquicos, y por eso decía también que se van, en el caso que se va instalando y se va desafiando la potencialidad tanto psíquica como de respuesta general del organismo, se van dando las condiciones y produciendo alteraciones y lesiones tal vez mucho más serias, ¿no? Entonces, en función de esto, me pareció como interesante poder también traer mínimamente, ¿no? Esto de la evolución del concepto de cuerpo a través del tiempo, porque no es menor, ¿no? O sea, sobre todo desde el punto de vista de entender nuestra propia cultura también, ¿no? Y el recorrido histórico, y pensar, por suerte, como hoy, digamos, esta cuestión de abordar la salud también desde el punto de vista integral, tuvo que ver también con un cambio de concepción respecto del cuerpo, ¿no? Aunque hay algunas cosas que se sostienen. Bueno, pensar esto, que en algún momento, ¿no? En la Edad Media, el cuerpo pensado como sagrado, como cuerpo-alma, ¿no? Como fruto de la creación, de pensar que si se quitara el alma, bueno, no queda nada, ¿no? Y esta cuestión también de no poder intervenir el cuerpo, ¿no? Y cómo esto fue evolucionando
en la edad moderna, cómo se instaura también esta cuestión del dualismo cartesiano, ¿no? Esto del cuerpo dividido de la mente en otro momento, de pensar, bueno, también ahí como respondiendo a dos realidades diferentes incluso, ¿no? Como pensar esto de la mente como esa materia pensante, ¿no? Y el cuerpo como separado, digamos, como sin lógica, al menos desde este lugar, desde el lugar racional, y que esto llevó, digamos, a cosificar también al cuerpo, ¿no? Esto de sometido a la metáfora mecanicista, y que sobre todo, bueno, fue lo que marcó epistemológicamente Occidente. No dejo de considerar, yo no lo desarrollé en esta oportunidad, pero sabemos que, bueno, tal vez lo hablé con Sonia unos minutitos en relación a esto de interesante por ahí en otro momento pensar el cuerpo desde la medicina china o desde el oriental, ¿no? Que sabemos que difiere bastante. O bueno, hoy en día también el tema de las neurociencias, pero bueno, como para hacer un recorte, sí me gustaría que pensemos que esta evolución que les muestro, lo que da cuenta es casualmente de esto, ¿no? De cómo está de alguna manera instalado un concepto culturalmente y temporalmente, y también eso es parte de lo que nosotros, bueno, recibimos y estamos también habituados, o es parte de nuestra cotidianeidad, que muchas veces no tomamos conciencia de esta cuestión, ¿no? También decir que, bueno, esto de la orientación anatomista, ¿no? Que esto permitió también muchos avances en la medicina, porque cuando se pudo intervenir el cuerpo, digamos, también trajo como todas estas cuestiones favorables para la ciencia, ¿no? Para la ciencia médica. Y bueno, y en la edad contemporánea, bueno, esto de que se instaló esto del cuerpo-máquina y también el cuerpo como posesión, ¿no? Con todo lo que trae en algún momento, y que yo creo que hasta la actualidad está instalada como esta cuestión de la cultura del cuerpo, ¿no? Como esto de la búsqueda de la juventud constante, esto de la observación de la forma, ¿no? Y que yo creo que es parte de la misma, de arrastrar este concepto de cosificación del cuerpo, ¿no? Como si de algún modo una cosa es cuidar y entender que, bueno, que el cuerpo es una herramienta para nosotros y es parte de nosotros y somos ese cuerpo también. Y otra cosa es esto del culto, ¿no? Por la forma, por estándares, ¿no? Por esto de la búsqueda también de la juventud, que lo vimos o lo charlamos tal vez de manera informal en algunas otras oportunidades, que en realidad es casi negar la evolución y la naturalidad o la normalidad de la evolución del cuerpo, ¿no? Y lo interesante es tenerlo presente para entender e integrarlo, digamos, a parte de lo que somos, que es un poco lo que les traigo para pensar, ¿no? Que cómo, bueno, a partir de estos quiebres, ¿no? Y del desafío de superar ese dualismo mente-cuerpo, algunos aportes interesantes de la filosofía, ¿no? Se empezó a traer esta cuestión de que el cuerpo solo es parcialmente objetivable, ¿no? Y que, insisto, en tener esta concepción permitió y permite poder intervenirlo, pero no es suficiente, ¿no? Esto de la conciencia de mi realidad corporal no es interioridad, sino percepción de mi propia presencia en el mundo. Esto de también incorporar al contexto, ¿no? Esto del cuerpo vívido es el cuerpo en tanto se experimenta, y se experimenta en un comportamiento significativo, ¿no? Que también se constituye desde el reconocimiento también que los otros hacen, ¿no? Del
propio cuerpo, esto cómo aparece la mirada, ¿no?, del otro, y cómo entonces esto de, ¿no?, de que el cuerpo es el cuerpo propio, y que también trasciende, ¿no?, trasciende en actitudes, bueno, esto que está también, que les traje este fragmentito acá donde digo, el cuerpo es tomado en múltiples índices de expresión metafórica, ¿no? El cuerpo es en arte, el cuerpo es en expresión, ¿no? El cuerpo es en manifestación, en el hacer, ¿no? En esto también de lo trascendido en los usos, en las costumbres, en las tradiciones, ¿no? Y también en el entorno propio. Me acuerdo que en algunas, sí. No, y disculpa, si querés terminar el concepto y No, querías... no, es que casualmente iba a traer que en otras oportunidades nos habías comentado incluso las experiencias en las culturas, ¿no? Con los rituales en relación al cuerpo también, y que eso da cuenta de esto de los usos y costumbres, de las tradiciones, que Sí, incluso tiene una significación, ¿no? lo que quería acotar es que en este momento justamente cuánto nos ha afectado esto de la pandemia y la cuarentena, porque resulta que ahora somos cabeza. A través de la pantalla se nos ve lo que se constituye el busto, ¿no? De los próceres, así, no se nos ve de cuerpo entero. Ha perdido, o sea, ha cambiado la expresividad de mi self a través del cuerpo, porque es un cuerpo que, no, que ha estado guardado y no ha podido participar, ¿no? Esto que decimos de cómo me ven, a través de cómo me ven, cómo me veo. Y todo esto se nos ha alterado mucho en este último tiempo. Creo que influye mucho en esto de que la gente quiera salir, quiera estar con otros, porque es distinto el significado del tener un cuerpo que por más que sea vívido, está encerrado en un lugar y las vivencias son personales, y todo digamos, el significado se lo voy a dar a través de mi propio pensamiento, y no el estar en un conjunto, en un grupo o en la sociedad en donde el significado lo da el contexto y lo dan los otros también, ¿no? Y eso cómo nos ha influido, y pienso que se va a ir viendo esto de haber engordado todos, así en términos generales, no tiene que ver solo con el haber comido de más o moverse menos, tiene que ver con la falta de reflejo del otro también, en donde el límite se ha perdido, o sea, se ha desdibujado. O sea, es una vivencia fuerte la del cuerpo en esta pandemia, y creo que van a salir muchos a escribir sobre esto a partir de ahora, ¿no? Y el tema de la mirada, ¿no? Porque bueno, los que trabajamos mucho con esta modalidad, al menos nos vemos toda la cara o el torso, pero en el caso de los profesionales de la salud y la gente en la calle, digamos, el tema esto de resignificar la mirada o el contacto con el otro a través de la mirada, porque la mitad de la cara prácticamente no se ve, ¿no? Pero bueno, y en función de esto, bueno, traerles también interesante los aportes del psicoanálisis en relación a esto de cómo el cuerpo forma parte de la subjetividad, ¿no? En esta cosa de la imposibilidad de que esté tan dividido, ¿no? Y que esto de que el cuerpo en lo psíquico hay una representación de ese cuerpo, ¿no? Y cuando aparece incluso una enfermedad, esto se hace muy notable, digo enfermedad como cuerpo lesionado, ¿no? Esta cuestión de que ese mismo cuerpo es el que el sujeto lleva en sus brazos, es ese mismo que lo perdemos o lo recuperamos, ¿no? Y que también es esto del cuerpo en relación a la mirada del otro, ¿no? Este cuerpo y por eso se habla de que lo importante del aporte del psicoanálisis es esta cuestión de que somos sujetos porque estamos sujetados al lenguaje, porque le ponemos un nombre,
y lo que aparece en estos casos es que aquel padecimiento que no es puesto en palabras, ¿no? Se traduce entonces en lenguaje en el cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque somos sujetos en la cultura, en una sociedad. El nene antes de nacer tiene un nombre, viene a ocupar un lugar, ¿no? En una familia, bueno, y todo esto tiene que ver casualmente con este atravesamiento del cuerpo, digamos, y del sujeto atravesado por la cultura y por el lenguaje. Por eso acá empiezo a poquito a introducir este otro concepto, ¿no? Del lenguaje, para pensar en las reflexiones entre los tres conceptos, ¿no? Y entonces, en tanto está atravesado por la cultura, es un cuerpo que se construye, ¿no? Que cobra sentido, como digo siempre, en una historia, en una relación íntima con el deseo, con la angustia o con la muerte, ¿no? Y esta trama también relacional, en relación al contexto, a la familia, ¿no? O a nivel más macro también esto de lo cultural, en donde se inserta, ¿no? Por eso, Me sí, parece muy importante en el caso de la enfermedad y sobre todo la enfermedad crónica, ¿quién es el observador significativo a partir de la enfermedad? El médico. Al paciente le importa que el cuerpo sea mirado por el médico y que sea investigado por él y que ese médico le dé un significado a aquella variación que está sintiendo el paciente, ¿no? Y cómo esto debe formar parte de la formación del médico. El entender el valor de su palabra y de su mirada, ¿no? ¿Cuánto va a marcar, a modificar o a determinar el futuro del paciente? totalmente. Bueno, Valeria, sí, Valeria. Sonia. No, que acá hay en el chat un comentario que viene al caso de Martu, dice, me pasa, no quiero salir en pantalla porque estoy despeinada, engordé, me veo como 20 años más grande y no puedo salir por eso mismo. Sí, es el ejemplo práctico de lo que estamos hablando. Sí, sí. O sea, cuando algo pasa, como esto de la pandemia y la cuarentena, no sabemos cuánto pasa en realidad. Vemos solamente la punta del iceberg, ¿no? Que es lo que decimos, lo que hablamos, lo que sale en los medios, pero todo lo demás que está pasando, esto de lo que estamos hablando, bueno, se va a ir viendo con el tiempo la importancia que tiene y cómo nos influye a cada uno en lo personal. Pero hablar de esto nos permite, como en este caso, ¿quién fue la persona que lo mencionó esto de que no quiere salir en pantalla? Le permite a esa persona darse cuenta de que lo que le está pasando no es algo personal o algo patológico, sino que nos está pasando a todos, y desde ese lugar de referencia, esa persona puede hacerse cargo y tomar otra actitud que la de víctima, ¿no? Sí, y en esto la afectación de las rutinas, ¿no? Y lo que decía en relación a cuánto impactó, que si bien la tecnología vino a sostener algunos vínculos, no deja de ser un cambio fuerte en cuanto a esto de las reglas y las rutinas, de tener que salir de la casa, ¿no? Y cómo esto fue afectando también tal vez el tema de la autoestima, ¿no? O tal vez esto de arreglarse para, ¿no? O estas actividades sociales, y es importante, bueno, estar atenta sobre ese tema, bueno, desde ya ponerlo en palabras, ponerlo en juego e intentar hacer un cambio siempre es importante, ¿no? Intentar, o al menos tomar conciencia, que haya tenido también la valentía de contarlo, me parece como un buen punto de partida para hacer algo con eso. Así que bueno, gracias. Bueno, entonces, ¿qué sucede entonces cuando hay un diagnóstico de enfermedad crónica, ¿no? Un poco para ir abriendo a la reflexión en relación a las interacciones entre emociones, cuerpo y lenguaje. Bueno,
Aparece a nivel psíquico, bueno, puede aparecer esto de la desestructuración, ¿no? De la fragmentación de la imagen corporal, también hay fenómenos de despersonalización, ¿no? Esto de la vivencia de la alteración de ese yo corporal, ¿no? Y de sentir tener un cuerpo extraño o metamorfoseado, extranjero, irreal, vacío. También aparece esta cuestión, ¿no? De confrontar con una pérdida, ¿no? La pérdida en este caso no nos referimos a como se piensa habitualmente la muerte, sino esta cuestión de perder funcionalidad, ¿no? O perder ese ideal de salud, ¿no? Casi intacta, ¿no? O incluso, bueno, de salud o de juventud, ¿no? Entender que es un proceso ir trabajando, bueno, sobre la pérdida, ¿no? De funciones, de algunas cuestiones relacionadas con la calidad de vida, ¿no? Y esto pone en juego mecanismos de defensa, bueno, en algún otro momento se habló de esto del duelo o la negación, ¿no? Que aparece como, o la extrañeza, o el fenómeno de sorpresa, ¿no? A ver, es tan fuerte muchas veces la información del diagnóstico, de la cronicidad incluso, o de que digamos, esto va a acompañar toda la vida, que muchas veces la persona no puede internalizarlo. El médico está hablando, está explicando, pero la persona, digamos, está casualmente acá, bueno, movilizada emocionalmente de modo tal que aquello que le están explicando muchas veces no es comprendido, y no se trata de una cuestión intelectual, de una carencia en cuanto a la comprensión, ¿no? O la atención o la capacidad de asimilar esa información. Se trata de una cuestión de otro orden, ¿no? Que tiene que ver con esto de cómo intervienen las emociones y cómo se genera esta conmoción o esta cuestión abrupta en relación a el desorden que genera esa información, ¿no? Y entonces, bueno, lo que aparece acá también es que pensar en este tipo de enfermedades también, bueno, nos ha llevado a algunas disciplinas a pensar en esto de los cuerpos no atravesados por la palabra, ¿no? Pensar en esto de todo aquello no dicho, esos padecimientos que puede ser un desapego, una muerte cercana, ¿no? De algún ser querido, alguna situación traumática, historias de maltrato, o duelo patológico, bueno, jubilación anticipada, muchas angustias no atravesadas de manera simbólica, es decir, ausente de palabras, o no pudiendo hacer algo con eso en esos momentos, incluso en el momento de inicio o de inicio de la enfermedad o del diagnóstico, bueno, se va cargando o de alguna manera manifestando en esa lesión orgánica, en ese cuadro orgánico, en ese cuerpo, ¿no? Y cómo, como digo acá, ¿no? En esto del cuerpo haciendo de escenario y haciendo de lenguaje en sí mismo, ¿no? Incluso la enfermedad. Y entonces, esto hice como un pequeño recorte, ¿no? De pensar en dos momentos, sabemos que son muchos más, pero me pareció interesante traer en el inicio y en el tratamiento, ¿no? O sea, bueno, cómo en relación al tratamiento también aparecen, como decía, las emociones permitiendo escuchar o no esa información que se está dando, ¿no? Para orientar hacia una adecuada toma de decisiones o adherir o no al tratamiento, ¿no? Por eso, bueno, me parece muy importante, si bien yo en esto soy bastante autocrítica de mi profesión, y lo que pienso es que muchas veces es difícil y no somos muy activos en el tema de las investigaciones, ¿no? O por ahí la evidencia científica de estas cuestiones, y muchas veces, bueno, se habla, hay trabajos que denotan estas influencias de las emociones, pero se habla mucho de la casuística, ¿no? De la experiencia en la clínica,
pero es importante, bueno, considerarlo y ojalá que avancemos en demostrar estas cuestiones para que sean parte de la cotidianeidad del ejercicio del equipo de salud y la intervención, digamos, en estos espacios, ¿no? Como la importancia, entonces, digo yo, frente a un tratamiento de una enfermedad crónica, es importante y se debe considerar las emociones en relación al momento de inicio de la enfermedad, y también las emociones a consecuencia de esa enfermedad, ¿no? Porque no solo están tal vez ahí en el momento de inicio o de origen, tal vez no causando, ahora lo digo un poquito más adelante, no estamos hablando de una causa puramente psíquica, porque sabemos que es multicausal muchas veces, y hay obviamente causa orgánica, pero considerar también los factores emocionales son una herramienta muy válida para intervenir favorablemente sobre la evolución, ¿no? Y también sumar esta otra cuestión, ¿no? Que las emociones también se despiertan a raíz o en consecuencia, digamos, del diagnóstico o de la enfermedad, como decimos, ¿no? Esto de todo lo que causa el dolor, la falta de funcionalidad, o esto, bueno, lo hablamos en diferentes oportunidades, pero bueno, todo lo que se experimenta también cuando hay una lesión orgánica, cuando hay un cuadro instalado, y ese cuadro instalado se sostiene en el tiempo, también las emociones se van despertando, incluso algunas que no tienen que ver con la personalidad, sino con la evolución en relación a vivenciar, digamos, la enfermedad. Y por eso se recomienda entonces advertir la importancia del estado emocional del paciente en la evolución de la enfermedad, ¿no? Y por eso traerles también esta premisa o estas reflexiones en relación a que la efectividad del tratamiento de una enfermedad crónica también depende del estado emocional del paciente, ¿no? Y bueno, y como me gustó la vez pasada que les traje algunas reflexiones así prácticas en imágenes, se me ocurrió ir cerrando la charla con una propuesta para que pensemos juntos, ¿no? Esto de entonces, en donde de todo lo que, bueno, trajimos hasta acá, ¿cómo piensan las relaciones entonces o las interacciones entre las emociones, el cuerpo y el lenguaje, ¿no? Y una que me apareció es esto, bueno, de tirarles un disparador, ¿no? Esto de si anda mal con el tratamiento médico, bueno, hay que derivar al psicólogo. ¿Qué piensan de esto? O les cuento. Bueno, les cuento yo que en realidad esto nos pasa, y nos pasa muy a menudo, y los psicólogos terminamos apagando incendios, como dice acá, ¿no? En la figurita. Y en realidad, bueno, si bien se interviene desde ese lugar, y si algo anda mal con el tratamiento, es bueno derivar al psicólogo, pero mi propuesta es que sea mucho antes, ¿no? Esto de lo que les planteaba la vez pasada en relación a los prejuicios de que la derivación oportuna a un profesional de la salud mental permite entonces acompañar un proceso de aceptación, ordenar, ¿no? Esto de psíquicamente lo que la enfermedad viene a desordenar, genera entonces condiciones para internalizar esa realidad, ¿no? Esa información que decíamos del diagnóstico, del tratamiento, ¿no? También minimizar la experiencia de los síntomas, lo que traemos en relación a la ansiedad, la depresión, ¿no? Cómo interviene el enojo en relación a la experiencia de dolor y de los síntomas, y participar también en la toma de decisiones, ¿no? Esto de la relación médico-paciente, que por suerte tanto se avanzó, ¿no? En relación a participar al paciente, involucrar a la persona en la toma de decisiones, ¿no? En función de las posibilidades, por supuesto, que evalúa el médico, ¿no?
adherir al tratamiento, mejorar la calidad de vida, ¿no? Como que todo esto, poniéndolo a trabajar, ¿no? En el marco de un proceso, nos permite de alguna manera aprender, acompañar a la persona a reconocer estas influencias en sus propias emociones en relación a su cuerpo, y muchas veces a través de la palabra y a través del lenguaje, en ponerle un sentido, en trabajar todas estas cuestiones, es que encontramos evoluciones muy satisfactorias de las enfermedades que en este caso hablamos de crónicas, ¿no? Bueno, y acá mi respuesta, ¿no? No apaguemos incendios, ¿no? Sino, bueno, trabajemos oportunamente. Bueno, otra de las reflexiones es esta que un poquito, la doc lo comentaba hace un ratito, ¿no? Esto de cómo aparece el médico, ¿no? Como en esta demanda del paciente de que le dé soluciones absolutas, ¿no? Y el paciente pasivo, ¿no? Buscando ahí afuera la solución, e incluso, bueno, que en otro momento tal vez estaba esta cuestión que dijimos, nombramos en algún momento del sujeto supuesto saber, de buscar, en otro momento el paciente, la persona no conocía un montón de cuestiones relacionadas con su propio padecer, ¿no? Con su propia enfermedad, bueno, y todo esto que hacemos de educar, todo lo que hacen incluso los médicos de informar sobre las enfermedades, sobre los tratamientos posibles, sobre cómo se puede intervenir, también responsabiliza, digamos, a la persona sobre su propio tratamiento, ¿no? Y también me parece interesante desmistificar un poco esta cuestión de el médico como mano santa, ¿no? Puse acá Olmedo porque, bueno, si bien es controversial esos chistes que hacía esa escena, pero, digamos, me parecía esta cuestión de traerlo como esta expectativa, ¿no? De mano santa, del saber, de la verdad absoluta. Y después, bueno, el chiste, ¿no? Doctor, pero usted me dijo que en tanto tiempo, digamos, que no esté tanto tiempo con la compu y que haga deporte. Sí, pero jugar al FIFA o el FIFA 10 en la Play no cuenta, ¿no? Como un poco tirando también la responsabilidad al médico. Yo hice lo que usted me dijo, ¿no? Como en esta cuestión de que lo importante es entonces desafiar esta intervención del otro como sanadora, ¿no? Y entender que abordar un cuerpo enfermo necesita otra escucha, una escucha diferente, otra temporalidad, otras ansiedades, ¿no? Y también implica acompañar el proceso de correrse, de ser la enfermedad, ¿no? De ser, bueno, yo soy mi artritis, yo soy mi lupus, yo soy mi limitación, para ser un sujeto o una persona que transita, que convive con una condición y, como decía, elaborar esas pérdidas para poder aceptar, ¿no? Y esto, como propuesta, implicar al paciente, ¿no? ¿Cómo? Ofreciendo herramientas y no soluciones mágicas, y no certezas cerradas, y no soluciones absolutas, ¿no? Porque muchas veces lo que aparece cuando la solución absoluta no responde, no funciona, en el caso del tratamiento, el derrumbe emocional es mucho mayor, porque la expectativa era muy alta, ¿no? En esto de, bueno, pero yo hice todo lo que usted me dijo, consumí esta medicación, ¿no? Y por ahí poner solo la solución, o con tanta intensidad en esa alternativa, cuando esa alternativa no funciona, bueno, cae todo lo demás, ¿no? Incluso muchas veces abandonan los tratamientos o las consultas médicas, ¿no? Así que bueno, mi propuesta también en este caso y en relación a lo que traemos como reflexión de emoción, cuerpo y lenguaje es no hay o mano santa, ¿no? Y la última, que
que me pareció interesante es pensar también que se ha hablado tanto y se habla tanto en este periodo de las emociones, ¿no? De la influencia de las emociones en el cuerpo, y esto del lenguaje que muchas veces genera un error conceptual, ¿no? O tal vez un reduccionismo que tiene que ver con esto de reconocer la influencia de las emociones en la enfermedad, supone identificar fácilmente la causa psíquica, ¿no? O decir, bueno, yo enfermé cuando me enojé con mi mamá y no se lo dije, ¿no? Y por eso el dibujito acá como de la varita mágica, como una revelación. Entonces yo me enfermé en aquella situación que no reaccioné. No estamos diciendo esto, ¿no? O sea, hablar de la psicosomática, ¿no? No es hablar de psicogenética, no estamos hablando de que afirmar ahora los psicólogos, o sea, interpretamos que todo es causa psíquica. No. La psicosomática es una mirada compleja que incluso tiene diferentes perspectivas, porque está la medicina psicosomática, está la psiconeuroendocrinología, hay una psicosomática psicoanalítica que también se ocupa de todos los aspectos conscientes e inconscientes relacionados con la enfermedad, cuadro orgánico, y para mí esto sería casi como un pensamiento, ¿no? Como identificar solo ahí un aspecto, y sería caer en un error de la misma manera que pensar otra vez en el dualismo, ¿no? O sea, pensar o que todo se reduce al cuerpo o al orgánico. Bueno, acá estaríamos en la contraposición, ¿no? En pensar que todo se reduce a una causa psíquica identificable en tal momento. Y esto se los traigo también porque tengo cierta preocupación respecto de muchas tendencias nuevas que hay, que me han llegado por colegas, tal vez, en esto de nuevas tendencias y demás, que hay pacientes que se descompensan cuando hay interpretaciones un poco tiradas de los pelos, ¿no? Respecto de, a vos te pasó esto por tal o cual causa, ¿no? Sin tomarlo con la seriedad que eso requiere en relación al análisis de su propia historia. Como les decía, esto de la infancia, no todo, si bien hay causas, o está bueno esto de mirar el pasado, no, ojo con caer en esta cuestión como acá en este ejemplo, ¿no? De, bueno, mamá te abrió el Facebook, pero que tanto querías, y bueno, cuando cumplas 18 te doy la contraseña, y el nene ahí guardando su enojo, y entonces en esa no manifestación del enojo está la causa de la enfermedad, ¿no? Como única causa. Así que, un poco esta era la propuesta también para entender que las emociones no hay que tomarlas con liviandad, ¿no? Que es importante que pensemos en cómo interactúan, pero el primer paso es esto de reconocerlas, ¿no? Para aprender a modularlas y a manejarlas. Bueno, acá les puse también entonces soluciones mágicas no, pensamiento mágico no. Y para terminar, antes de abrir a las preguntas, hace bastante tiempo atrás, creo que en una de las primeras charlas de este año, encontré este fragmento de este filósofo francés que me gustó mucho, y se los voy a leer. Después de todo, lo que es el fruto de una cantidad de descubrimientos. ¿Acaso Siatek jamás terminado de explorar? A veces un gesto improvisado, un movimiento que hacemos para no caer, nos dan la sensación que todo es nuevo en nosotros. ¿Por qué no hacer un diario del propio cuerpo? Todo lo que yo sé de él. No mi cuerpo aquel de los médicos, sino el que yo conozco. Él es mi ciencia, necesidades e impedimentos, sus regularidades y trastornos, sus digestiones, reglas y los sucios detalles húmedos del amor. Luego se vuelve distinto todavía a mí e imperioso, un extranjero que se debe expulsar. Sin embargo, es mi creación, mi obra más importante.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos, realmente bueno, el material muy bueno y mucho para pensar. Yo lo que les recomiendo a todos los pacientes es que lo vuelvan a mirar, lo vuelvan a pensar, escriban sobre esto. Estos son bases que les damos para que ustedes hagan un trabajo de investigación personal y vean en qué se pueden ayudar o en qué necesitan pedir ayuda a alguien que esté en condiciones de brindarlas, ¿no? Porque en la vida y el cuerpo, o sea, el cuerpo transita la vida y va aprendiendo junto con, o sea, aprendemos en conjunto, tanto la mente como el cuerpo van aprendiendo y van dando nuevos significados a todos los días y a la vida. Y uno se replantea nuevamente a lo mejor las mismas cosas que a los 20 o 30, pero tiene otras miradas y otras comprensiones. Entonces, este material está dado para permitirle al paciente hacer su propio trabajo, que por supuesto que a lo mejor uno abrevia tiempo al hacer el trabajo acompañado, pero el más importante es el que podemos hacer nosotros mismos, sugiriendo o pidiendo a veces ayuda para sortear digamos, las dificultades, pero que lo tenemos que hacer nos guste o no. Nadie puede dejar de hacer el trabajo personal que uno debe hacer para crecer en la vida. Y ese trabajo es de cada día, aún del último. Siempre estamos aprendiendo. Así que esto es lo que les ofrecemos. Gracias, Valeria, realmente diste muy buen material y esperemos que ustedes se comprometan a usarlo, ¿no? A aprovecharlo. Bueno, gracias y vamos a dejarle un aplauso para Vale y vamos a dejarle el espacio a Sonia, que se va haciendo la hora y el doctor Marino se nos va a escapar. No, bueno, estoy acá escuchando. Felicitaciones, sí, Vale, por la charla, muy buena. Gracias, gracias. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta? Claro, muy justitos de tiempo, pero no sé si acá, bueno, acá Laura pregunta la nueva moda de la biodecodificación. Bueno, me refería puntualmente a casos que me llegaron, digamos, de esta descompensación de algunos pacientes. Pero bueno, cada uno elige, yo solo lo que me llega es experiencias de pacientes. Después acá Marcela dice, a partir de un diagnóstico de artrosis de manos en marzo, con inicio de tratamiento, las emociones me jugaron en contra. En contexto de pandemia, al no poder consultar, estuve cada vez peor, somatizando la enfermedad. Bueno, pude salir gracias a que empecé a participar del taller. Bueno, buenísimo, Marcela. Te felicitamos. Mónica pone íntimamente ligado todo a los trastornos de conducta alimentaria, sí, totalmente, donde el tema de la palabra y la comunicación es esencial. Bueno, no sé si me estoy perdiendo algún otro comentario o alguna pregunta, y si no, le damos el espacio a Sonia, como les parezca. Bueno, sí, Mónica Prado. Dice... ¿Cómo no registramos? A ver, acá sí, esto, que uno, esto que decías de trabajar con esta parte del cuerpo, no registramos la parte de abajo. Nosotros las maestras hablamos, o sea, estamos por ahí con la parte de abajo del pijama y en pantuflas, y arriba guardapolvos, pintaditas, un lápiz labial y divina. Pero es como que la parte de abajo le restamos importancia. Habría que pedirle a la gente que de vez en cuando se pare. Claro, sí, pero no nos paramos. ¿Quién se anima ahora? ¿Quién se anima? Y ahora vamos a paramos. Muy bien, Nora. Sí, muy sí, bien, yo me paro. Yo también, estoy en ojotas. Sí. Yo no sé si se ve. Muy bien. Pero estoy en ojotas y short. Pero recién me saqué el guardapolvo, terminé. El lápiz labial duró 3 zoom y ya está. Bueno. Pero eso, ¿no? Que también le tenemos que dar. Sí, más allá del chiste, o sea, no tiene que ver con esto de la imagen, insisto con esto, no, sino, una cosa es estar
con algo abajo que no esté combinado y eso no importa y me parece que hay que naturalizarlo. El tema es si lo que tenés abajo es siempre el pijama, porque eso implica que después te vayas, ¿no? Estés todo el día en pijama y esto te tire, ¿no? A no construir otras rutinas, a lo que implica estar en pijama, que sería, bueno, me tiro un ratito a dormir y pierdo, ¿no? Como interés en otras cosas. Bueno, es como, está bueno el aporte desde ese lugar. Si es que, bueno, no combinamos, o en lugar de taquitos o chatitas, tenemos ojotas, bueno, eso es la parte, es como la otra cara de la cuarentena que para mí, bueno, de la pandemia, que bienvenido sea, ¿no? Nunca conectamos tanto que dicen que hay que estar descalzo, yo creo que hice todo el pasto que pude, descalza, ¿no? El nene también, acá frío, así que cumplí, Sonia. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias por tanto. Gracias. Realmente, cada Nora. De nada. ¿Nora? Sí.